Apuntes para una declaración de fe, de Rosario Castellanos. El mundo gime estéril como un hongo. Es la hoja caduca y sin viento en otoño, la uva pisoteada en el lagar del tiempo, pródiga en zumos agrios y letales. Es esta rueda isócrona fija entre cuatro cirios, esta nube exprimida y paralítica y esta sangre blancuzca en un tubo de ensayo. La soledad trazó su paisaje de escombros. La desnudez hostil es su cifra ante el hombre. Sin embargo, recuerdo. En un día de amor yo bajé hasta la tierra, vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran un beso. Ese día de amor yo fui como la tierra, sus jugos me sitiaban tumultuosos y dulces, y la raíz bebía con mis poros el aire, y un rumor galopaba desde siempre para encontrar los cauces de mi oreja. Al través de mi piel corrían las edades, se hacía la luz, se desgarraba el cielo y se extasiaba eterno frente al mar. El mundo era la forma perpetua del asombro renovada en el ir y venir de la ola, consustancial al giro de la espuma y el silencio una simple condición de las cosas. Pero alguien, ya no acierto con la estructura inmensa de su nombre, dijo entonces: no es bueno que la belleza esté desamparada, y electrizó una célula. En el principio, dice esta capa geológica que toco, era solo la danza, cintura de la gracia que congrega juventudes y música en su torno. En el principio era el movimiento. Cada especie quería constatarse, saberse y ensayaba las notas de su esencia. La jirafa alargaba la garganta para brevar en nubes de limón. Punzaba el aire en las avispas múltiples y vertía chorritos de miel en cada herida para que el equilibrio permaneciera invicto. El ciervo competía con la brisa y el hombre daba vueltas alrededor de un árbol trenzado de manzanas y serpientes. Nadie lo confesaba, pero todos estaban orgullosos de ser como juguetes en las manos de un niño. Redondeaban su sombra los planetas y rebotaban locos de alegría en las altas paredes del espacio teñidas de antemano en un risueño azul. No me explico por qué fue indispensable que alguien inventara el reloj, y desde entonces todo se atrasa o se adelanta. La vida se fracciona en horas y en minutos, o se quiebra o se para. La manzana cayó, pero no sobre un Newton de fácil digestión, sino sobre el atónito apetito de Adán. Se atragantó con ella como era natural. Qué implacable fue Dios, ojo que atisba a través de una hoja de parra ineficaz. Cómo bajó el arcángel relumbrando con una decidida espada de latón. Tal vez no debería yo hablar de la serpiente, pero desde esa vez es un escalofrío en la columna vertebral del universo. Tal vez yo no debiera descubrirlo, pero fue el primer círculo vicioso mordiéndose la cola, porque esto, en realidad, solo tendría importancia si ella lo supiera. Pero lo ignora todo, reptando por el suelo, dormitando en la siesta. Ah, si se levantara sin el auxilio de faquires indios a contemplar su obra. Aquí estaríamos todos, la horda devastando la pradera, dejando siempre a un lado el horizonte, tratando de tachar la mañana remota, de arrasar con la sal de nuestras lágrimas el campo en que se alzaba el paraíso.
Gritamos adelante por no mirar atrás. El camino se queda señalado, estatua tras estatua, por la mujer de Lot. Queremos olvidar la leche que sorbimos en las ubres de Dios. Dios nos amamantaba en figura de loba, como a Rómulo y Remo, abandonados. Abandonados siempre. ¿De qué? ¿De quién? ¿De dónde? No importa. Nada más abandonados. Cantamos porque sí, porque tenemos miedo, un miedo atroz, bestial, insobornable, y nos emborrachamos de palabras, o de risa, o de angustia. Qué cuidadosamente nos mentimos, qué cotidianamente planchamos nuestras máscaras para hormiguear un rato bajo el sol. No, yo no quiero hablar de nuestras noches cuando nos retorcemos como papel al fuego. Los espejos se inundan y rebasan de espanto, mirando estupefactos nuestros rostros. Entonces queda limpio el esqueleto, nuestro cráneo reluce igual que una moneda y nuestros ojos se hunden interminablemente. Una caricia galvaniza los cadáveres, sube y baja los dedos de sonido metálico contando y recontando las costillas. Encuentra siempre con que falta una y vuelve a comenzar y a comenzar. Engaño en este ciego desnudarse, terror del ataúd escondido en el lecho, del sudario extendido y la marmórea lápida cayendo sobre el pecho. No poder escapar del sueño que hace muecas obscenas columpiándose en las lámparas. Es así como nacen nuestros hijos. Parimos con dolor y con vergüenza. Cortamos el cordón umbilical a prisa como quien se desprende de un fardo o de un castigo. Es así como amamos y gozamos y aún de este festín de gusanos hacemos novelas pornográficas o películas solo para adultos. Y nos regocijamos de estar en el secreto, de guiñarnos los ojos a espaldas de la muerte. La serpiente debía tener manos para frotarlas, una contra otra, como un burgués rechoncho y satisfecho. Tal vez para lavárselas lo mismo que Pilatos, o bien para aplaudir o simplemente para tener bastón y puro y sombrero de paja como un dandy. La serpiente debía tener manos para decirle, estamos en tus manos. Porque si un día cansados de este morir a plazos queremos suicidarnos abriéndonos las venas como cualquier romano, nos sorprende saber que no tenemos sangre ni tinta enrojecida, que nos circula un aire tan gratis como el agua. Nos sorprende palpar un corazón en huelga y unos sesos sin tapa saltarina y un estómago inmune a los venenos. El suicidio también pasó de moda y no conviene dar un paso en falso cuando mejor podemos deslizarnos. Qué gracia de patines sobre el hielo, qué tobogán más fino, qué pista lubricada, qué maquinaria exacta y aceitada. Así nos deslizamos pulcramente en los tés de las 5, no en punto de la tarde, en el cóctel o el picnic o en cualquiera costumbre traducida del inglés. Padecemos alergia por las rosas, por los claros de luna, por los valses y las declaraciones amorosas por carta. A nadie se le ocurre morir tuberculoso, ni escalar los balcones, ni suspirar en vano. Ya no somos románticos. Es la generación moderna y problemática que toma Coca-Cola y que habla por teléfono y que escribe poemas en el dorso de un cheque. Somos la raza estrangulada por la inteligencia, la insuperable, mundialmente famosa trapecista que ejecuta sin mácula triple salto mortal en el vacío. La inteligencia es una prostituta que se vende por un poco de brillo y que no sabe ya ruborizarse.
Puede ser que algún día invitemos a un habitante de Marte para un fin de semana en nuestra casa. Visitaría en Europa lo típico, alguna ruina humeante o algún pueblo afilando las garras y los dientes, alguna catedral mal ventilada, invadida de moho y oro inútil, y en el fondo un cartel, negocio en quiebra. Fotografiaría como experto turista los vientres abultados de los niños enfermos, las mujeres violadas en la guerra, los viejos arrastrando en una carretilla un ropero sin lunas y una cuna maltrecha. Al Papa bendiciendo un cañón y un soldado, a las familias reales sordomudas e idiotas, al hombre que trabaja rebosante de odio y al que vende el honor de sus abuelos a la heredera del $1.000.000. Y luego le diríamos, esto es solo la Europa de pandereta, detrás está la verdadera Europa, la rica en frigoríficos, almacenes de estatuas donde la luz de un cuadro se congela, donde el verbo no puede hacerse carne. Allí la vida yace entre algodones y mira tristemente tras el cristal opaco que la protege de corrientes de aire. En estas vastas galerías de muertos, de fantasmas reumáticos y polvo, nos hinchamos de orgullo y de soberbia. Los rascacielos ya los ha visto de lejos. Los colmenares rubios donde los hombres nacen, trabajan, se enriquecen y se pudren sin preguntarse nunca para qué todo esto, sin indagar jamás cómo se viste el lirio y sin arrepentirse de su contento estúpido. Abandonemos ya tanto cansancio. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos y busquemos la aurora apasionadamente atentos a su signo. Porque hay aún un continente verde que imanta nuestras brújulas. Un ancho acabamiento de pirámides en cuyas cumbres bailan doncellas vegetales, con ritmos milenarios y recientes de quien lleva en los pies la savia y el misterio. Un cielo que las flechas desconocen, custodiado de mitos y piedras fulgurantes. Hay enmarañamiento de raíces y contorsión de troncos y confusión de ramas. Hay elásticos pasos de jaguares proyectados, silencio y terciopelo hacia el vuelo inacible de la garza. Aquí parece que empezara el tiempo en solo un remolino de animales y nubes, de gigantescas hojas y relámpagos, de bilingües entrañas desangradas. Corren ríos de sangre sobre la tierra ávida, corren vivificando las más altas orquídeas, las más esclarecidas amapolas. Se evaporan rugientes en los templos ante la impenetrable pupila de obsidiana. Brotan como una fuente repentina al chasquido de un látigo. Crecen en el abrazo enorme y doloroso del cántaro de barro con el licor latino. Río de sangre eterno y derramado que deposita limos fecundos en la tierra. Su caudal se nos pierde a veces en el mapa y luego lo encontramos, ocre y azul, rigiendo nuestro pulso. Río de sangre, cinturón de fuego, en las tierras que tiñe, en la selva multípara, en el litoral bravo de mestiza mellado de ciclones y tormentas, en este continente que agoniza, bien podemos plantar una esperanza. El 11 de junio de 2024 leí una ponencia sobre Rosario Castellanos en la universidad homónima en la Ciudad de México. La ponencia se titula Rosario Castellanos, Ironía y Alteridad. En esta ocasión, como homenaje a la poeta, la leeré. Empieza con un epígrafe. Para conjurar los fantasmas que me rodeaban,
yo no tuve a mi alcance sino las palabras. Rosario Castellanos. En 1925, hace ya casi 100 años, el ingeniero César Castellanos y su esposa, doña Adriana Figueroa, se trasladaron de Comitán, Chiapas, a la Ciudad de México. La señora tenía que dar a luz en mejores condiciones. Varios embarazos anteriores tuvieron desenlaces infelices y no podía ocurrir lo mismo. Así llegó al mundo Rosario, quien después de nacer fue llevada de vuelta a Comitán. El futuro indigenismo de esta poeta, ensayista, novelista, cuentista, dramaturga, traductora, docente y creadora de comedias didácticas para teatro guiñol, entre otras actividades, surgirá de la relación ambigua con su nana Rufina. Ambigua porque durante su infancia la niña sintió la indiferencia de sus padres y la atención de ellos en su hermano Benjamín, el Mario de Balún Canán. Sin embargo, tras la muerte del niño, ella siguió sintiendo lo mismo, aunque otros testimonios indiquen que con la tragedia los padres empezaron a sobreprotegerla. Pienso que ocurrieron ambas cosas porque los padres seguían yendo al cementerio a contarle cuentos al difunto y a obsequiarle regalos, pero a la vez sobreprotegieron a Rosario, quien intuía ya lo que significaba ser mujer en una sociedad patriarcal y también lo que significaba ser blanca y no morena. Feminismo e indigenismo, sus dos grandes temas de interés, nacen en esta etapa sin que la futura escritora tomara plena conciencia. A los 16 años, Rosario llega a la capital. Amigas como Beatriz Reyes Nevares y Dolores Castro coinciden en que era estudiosa, muy inteligente y generosa. En una ocasión copió un libro entero de literatura ya agotado e hizo 6 ejemplares para sus compañeras. Al concluir la preparatoria, sus padres pensaron en su hija como científica. Ella se negó, dijo que estudiaría leyes. Allí estuvo unos meses, pero no resistió. El caso es que en abril de 1944 se inscribió en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar filosofía. En 1948 encontró la antología Laurel, donde leyó Muerte sin fin, poema que le produjo una conmoción de la que nunca se repuso. Con ese estímulo escribirá su poemario Trayectoria del polvo. En ese mismo año pierde a sus padres, primero a la madre y a los pocos días atestigua el deceso del padre. La futura creadora de Lamentación de Dido y su medio hermano Raúl reciben una buena herencia, pero el dolor fue grande. Por esa época sufrió una crisis religiosa y dejó de creer en otra vida. Ya considera la poesía como el único camino para alcanzar la permanencia, y al igual de lo que le ocurrió a Juan García Ponce cuando renunció a la idea de Dios, volvió a la religiosidad, pero no católica, sino vinculada a la contemplación estética, y en el caso de Rosario, también emotiva de las cosas y del mundo como lugar de lucha y compromiso. Con el tiempo, sus influencias más importantes y reconocidas por ella serán Gabriela Mistral, Jorge Guillén, Saint-Jean Perse y Paul Claudel, y entre los prosistas, Tolstoy y Thomas Mann. El 23 de junio de 1950, con su tesis sobre cultura femenina, se recibe de maestra en filosofía. Su feminismo no era como el de las activistas de hoy. Rosario no creía en la igualdad de varón y mujer, sino en la emancipación económica y emocional de la segunda. Hay quienes, como Héctor Azar, no la consideran feminista. Yo creo que si tomamos en cuenta que existen muchos feminismos o muchas corrientes del feminismo,
Ella lo fue a su manera, y así lo demuestran los ensayos de Mujer que sabe latín o la obra de teatro El eterno femenino, donde se explota, además de la ironía, el humor negro, ese humor chocante para algunas sensibilidades que juega con las tragedias y con la muerte en general. En una entrevista de 1971, Samuel Gordon le preguntó qué la motivó a escribir su tesis sobre el problema femenino. Ella cree que fue algo personal. Su hermano Benjamín era un año menor, pero era varón y ella era mujer. Entonces, dice Rosario, ahí bajaba la cosa. Pero él era moreno y ella blanca. Entonces la cosa más o menos se equilibraba. En esas épocas, la mamá hacía jueguitos de espiritismo con una amiga. En uno de ellos, cuenta Rosario, la amiga tuvo una visión. La futura poeta tenía 8 años. Un día, durante el desayuno, entró una prima despavorida. Rosario la compara con una medusa, con el pelo blanco parado y sin peinar. Ella le dijo a doña Adriana que acababa de tener una visión. Alguien le dijo que uno de sus hijos moriría. La madre de Rosario se levantó y le dijo, pero no es el varón, ¿verdad? Ya luego reaccionó con violencia. Le dijo a la medusa que era una imbécil, que estaba loca, y la echó de la casa. La medusa se retiró, pero la madre de Rosario no permaneció tranquila. Todos le decían que la premonición era posible y la mamá preguntaba, ¿pero verdad que no es el varón? ¿Verdad que no es posible que sea el varón? Los niños tuvieron sueños de muerte. El menor soñó que la Virgen le decía que él no moriría. Rosario soñó que Dios le decía que ella no moriría, pero el niño sí. Una semana después, el varón amaneció grave. Se creyó que era apendicitis. Mientras se discutía si llevarlo a México o no, el niño murió. Rosario probó hasta lo más hondo el sabor de la soledad, que se acentuará en 1948, tras el deceso de sus padres. Tal vez por estas heridas desarrollará la ironía y el humor. Beatriz Reyes Nevares, una de sus amigas cercanas, recuerda su chispa deslumbrante y cómo manejaba la ironía y el retruécano con un aplomo insuperable, y aclara que con seguridad su sentido del humor le servía para defenderse de los recuerdos ingratos. Para Dolores Castro, amiga entrañable desde la secundaria, el humorismo de Rosario fungía como barrera y puente. La escritora encontraba el lado ridículo de la vida. La burla en esta mujer tímida, dice Castro, era una herramienta que la mantenía a distancia, pero al mismo tiempo le permitía entrar en contacto con la gente. Pero Rosario, dice Reyes Nevares, también se burlaba de sí misma y de los seres que ennegrecieron su infancia, y lo hacía convirtiéndolos en literatura. Me parece que la obra de Castellanos es, como la de cualquier gran creador, tragicómica, porque el ser humano encierra ambas caras y ambas se alternan y combinan. Después de recibirse de maestra en filosofía, se va a Madrid, a la España franquista, a estudiar estética. Tal vez fue allá, como sostiene Heraclio Cepeda, donde cobró conciencia política. Como quiera que sea, a su regreso de Europa, donde visitó varios países, gana una beca en el Centro Mexicano de Escritores y también vuelve a Chiapas. Trabaja en el Instituto Nacional Indigenista. Su visión del indígena supera con creces la visión ingenua y maniquea de la fundadora de esta tendencia en la literatura moderna, la peruana Clorinda Mato de Turner. Castellanos no se considera indigenista en ese sentido. A ella, tal como lo confiesa a Emanuel Carballo, los indios no le parecen ni misteriosos ni poéticos.
Incluso como son más débiles, pueden ser más violentos, traidores e hipócritas. Lo que ocurre, dice, es que viven en una miseria atroz. Es necesario describir cómo esa miseria ha atrofiado sus mejores cualidades. Pero no solo eso. Al introducir el toque irónico y ambiguo a los asuntos femenino o indígena, los vuelve más humanos y por lo mismo más complejos y problemáticos. Ambas posturas, feminismo e indigenismo, representan, sin embargo, su inclinación hacia la alteridad, o más bien hacia lo que yo he llamado en otro ensayo humanismo de la alteridad. En sus narraciones indigenistas se despliega la complejidad y contradicciones de las relaciones entre blancos e indios. Balún Canán fue su primera novela y es lugar común considerarla indigenista. Es cierto en cuanto a la contextualidad literaria de la que parte, pero va mucho más allá al plasmar una serie de rasgos sobre las relaciones entre hombre y mujer, amo y patrón, maestro y estudiante, niña de clase alta y sirvienta, y al adquirir las características de una novela de formación que ya analicé en otros textos. Lo primero que suele recordarse al evocar esta obra es a la familia Argüello, con su larga tradición de explotación, y al mundo mágico de los indios, con brujos que nunca se ven y creencias que, a fuerza de creerlas, se convierten en verdades. En esta obra, con elementos autobiográficos, los indígenas han sido reducidos a siervos. Los desposeyeron y arrebataron la palabra, el arca de la memoria, como afirma la nana, basada en Rufina, la nana de Rosario. Pero la novela no está exenta de ironía. Al principio se nos describe un salón de clases y a la ridícula profesora Silvina. Las niñas ricas y las criadas asociadas a ellas representan un conflicto racial y clasista, y así aparece un indicio de conflicto con vertiente educativa. La maestra Silvina, los patrones de la finca, don César, el padre de la niña, cuyo nombre es el del papá de Rosario, y Zoraida, la madre, que deposita la esperanza en su hijo varón, Mario, y además necesita a un pobre para acceder al cielo, porque la pobreza también es cosificada. Consideran al gobierno cardenista como enemigo. ¿De qué? De la oligarquía y de la educación católica tradicional. La escuela de Silvina será cerrada. Los trabajadores indígenas de don César exigirán un maestro rural. Y sí, se contrata a un maestro, Ernesto, el sobrino bastardo de César, pero él no habla la lengua de sus alumnos y la comunicación se vuelve imposible. Además, resulta un pésimo maestro con un discurso mediocre y conformista. Alcoholizado por un amor frustrado con Matilde, golpea a varios estudiantes. César sabe que la ley no está de su parte y trata a los indios como a menores de edad, tal como se les trataba a las mujeres. He aquí otra ironía. Por un lado, se insiste en que los indios son incapaces de hablar español, pero unas páginas después, cuando llega Felipe Carranza Pech, quien se convertirá en héroe de la ley y habla buen español, se tacha su acto como osadía. No es posible que un indio, al hablar Castilla, esté al nivel de los blancos. Con claridad y realismo, la autora logró plasmar estas ironías de la vida. La nana desempeña un papel ambiguo porque es crianza de la casa y en cierto sentido traidora del mundo oprimido. Es malo querer a los que mandan y a los que poseen. Después de estas palabras de la nana, la niña se distancia del padre, pero el aprendizaje de la niña en la primera y tercera partes no fue para comprender el mundo indígena, ni siquiera para acercarse a él,
Al final, ella concluye con una apreciación desconcertante respecto de los indios. Todos tienen la misma cara. El aprendizaje, y de ahí que la obra se separe del indigenismo tradicional, es haber conocido el sabor de la soledad. La mirada se desplaza hacia adentro y el indio sigue siendo la otredad, un ser que puede convertirse en enemigo. La afirmación final del individualismo blanco deja al lector con una interrogante sobre las esperanzas del otro por ser respetado en su integridad. Esta no es la única ambigüedad bien lograda en la novela, que no proporciona soluciones unívocas ni fáciles, ni toma partido radical por ningún bando. Si la niña aprendió el sabor de la soledad, fue por la muerte de su hermano. La autora cierra su historia con una ambigüedad mayor. ¿Por qué murió Mario? ¿Se lo comieron los brujos de Chactajal, como cree Zoraida? ¿Fue porque la niña no entregó la llave del oratorio? Y no olvidemos cuando el doctor Mazariegos diagnostica paludismo y receta quinina. Zoraida, incrédula, tira la receta. Con estos detalles se acentúa la ambigüedad sobre la muerte del niño. La madre llega a creer que es apendicitis. Así murió en realidad el hermano menor de Rosario. Al año siguiente de la publicación de Balún Canán, en 1958, la futura ganadora del premio Villaurrutia se casa con Ricardo Guerra, de quien se divorciaría posteriormente y con quien tuvo a su hijo Gabriel, mencionado en el poema Autorretrato, y por supuesto en el memorable Se habla de Gabriel. Ya con un cargo en la Universidad Nacional, sostiene amistad con escritores como Ibargüengoitia o García Terrés y discute de literatura con Juan García Ponce. Por cierto, cuenta Elena Poniatowska, para quien años después Rosario escribirá el desgarrador Memorial de Tlatelolco, que Juan García Ponce le dijo a Castellanos que su novela Rito de Iniciación no era buena. Rosario, dice Poniatowska, lo aceptó con la humildad de los grandes y la encajonó. Será en 1996 cuando se tome la iniciativa de publicar lo que se ha considerado una obra satírica, irónica, diferente de las novelas anteriores, pero inferior en calidad. Seguro la autora, de haber vivido más, la hubiera corregido para su publicación. Tal vez uno de los títulos más emblemáticos de Castellanos, sin importar que uno de los poemas se titule así, sea Poesía no eres tú. Para mí, un título paródico, irónico, retador, lleno de rebeldía, porque es clara la referencia a la rima número 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. Cito al poeta español. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. La ironía de Castellanos actúa por negación. Si el romanticismo de Bécquer es poesía, si la mujer en quien piensa Bécquer es poesía, entonces los poemas de Rosario no son poesía. Tal vez la autora aprendió la lección del irónico Salvador Novo, quien en su poema La poesía realiza todo lo contrario de lo que aconseja para ser poeta romántico y exitoso, lo contrario de lo que dictan las convenciones como medio de conquistar al público. Poesía no eres tú encierra la ironía que defiende la autenticidad de la autora contra la idea común de poesía. De entre sus poemas destaco su Autorretrato, donde ironiza la complejidad del yo femenino inteligente en un mundo patriarcal y frívolo. El autorretrato de Rosario es irónico y amargo. En el fondo, toda ironía, cuando es profunda, implica cierta amargura e inconformismo.
En este caso, el inconformismo y la impotencia ante la cotidianidad y el papel social que debe asumir la mujer. Gorda o flaca según las posiciones de los astros. Me parece que se refiere a la moda, de la que habla en uno de sus ensayos. Solo hay que recordar el escenario de El Eterno Femenino, un salón de belleza. Es claro que el yo lírico no encaja en la sociedad, no tiene muchas amigas y se tiñe el pelo porque cada día surgen más canas. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. Pero las apariencias no cambian el yo. Soy más o menos fea, eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Sospecho que Rosario nos hace un guiño para que leamos su ensayo La mujer y su imagen, donde afirma que la belleza es un ideal compuesto e impuesto por el varón, y cuyos requisitos ya satisfechos convierten a la mujer en inválida, en cosa, en estatua. El concepto masculino de belleza cosifica a la mujer, cuyo hábitat no es el aire libre, sino el salón, el templo donde recibe homenajes de sus fieles como si fuera un ídolo. Dice Castellanos que no se le da vida a una estatua como en el mito de Pigmalión, sino se convierte en estatua a un ser vivo. Y sin embargo, en su poema introduce al misógino y antisemita Otto Weininger, autor de Sexo y Carácter, a quien cita en su tesis de maestría y en algún ensayo. ¿Otra sutil ironía? Creo que su autorretrato refleja cómo percibe el papel de una señora, culta, con títulos, pero al fin y al cabo señora. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Sí, ironía y amargura, pero también una bofetada a la sociedad machista y superficial, pues para alternar con los demás es más fácil ser señora que tener un título universitario. Al final, esta señora no llora por una catástrofe o por un funeral, llora porque se le quema el arroz o porque se le ha perdido el recibo del predial. En un pasaje de Oficio de Tinieblas, el indígena Pedro, tras tener relaciones con una blanca, piensa a través del estilo indirecto libre. Ya no eran aquellos seres míticos hechos de una sustancia diferente a la suya. Hembras, sí, hembras, barro que la mano del varón moldea a su antojo. Humor y amarga ironía tiñen una buena parte de la obra de Castellanos, pero un tema en que podría profundizarse es un tipo de transtextualidad al que conocemos como parodia, recurso que cuestiona, critica, invierte o incluso ridiculiza propiedades de un texto anterior, sin importar si ese texto es o no literario. Son muy conocidos los llamados Kinsey Reports, que Alfred Kinsey y otros colegas suyos publicaron en 1948 y 1953 sobre la conducta sexual en el varón y en la mujer. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa escala Kinsey que amplió las posibilidades de las orientaciones sexuales humanas? Muy al tanto de estos nuevos conocimientos, Castellanos realiza una parodia de la serie de informes y entrevistas que dieron como resultado los reportes de Kinsey. En su poema Kinsey Report, nos presenta 6 voces de 6 mujeres diferentes: la casada, la soltera no virgen, la religiosa católica en abstinencia, la lesbiana que se entiende bien con su pareja y la soltera virgen o señorita que hace castillos en el aire aguardando al hombre ideal. He ahí la escala paródica de la poeta en respuesta a Kinsey. Otro tema recurrente de Rosario es la muerte, la belle dame sans merci, en francés, bella dama sin piedad, figura que aparece en un poema de Alain Chartier, poeta medieval,
y que después retomará John Keats. Esta bella dama ha tenido varias representaciones pictóricas. Castellanos se valió de dicho personaje para desarrollar el tema de modo distinto y para mí más profundo en Bella Dama sin Piedad. Keats y Castellanos comparten un yo lírico que interviene. En Keats tiene un peso mayor, pues es quien narra la anécdota y describe a la Belle Dame sans merci, que lo enamora. En Castellanos, la muerte es un motivo misterioso, esquivo, escurridizo, y no se nombra como tal. Solo hay vestigios, la sensación que deja la ausencia y no la muerte como tal. La lentitud púrpura de la cauda tal vez implique la cauda de un cura que celebró un funeral, mas no se dice. La autora solo sugiere. Es claro que el yo lírico llegó tarde y solo vio la cauda. Se acababa de cantar un aria, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. ¿Es el cántico que se hizo en el funeral? Como toda gran obra, el poema genera más preguntas que respuestas. Del esquife queda la estela, de la nube el testimonio del poder del viento. Son huellas, no hay una sola imagen completa o detallada, y en eso se asemeja a la poesía oriental. Pero estos vestigios dan la sensación de proximidad a la muerte, al yo lírico y a una difunta recordada. ¿Quién es? Solo leemos, no la vi. Pero ¿a quién no vio? El título lo aclara en parte. Es la muerte, y era más que plenitud su ausencia. Lo interesante es que todo se sugiere, incluso el tópico de la muerte como sueño. Sueña, no está. Como muchos otros, este poema no muestra un tema femenino ni indigenista, ni la miseria, pero sí otro tipo de alteridad, la muerte. El vacío que habita se llama eternidad. Creo que es un poema al que Borges asociaría a la filosofía. Como lo escribió Alfonso Reyes, nuestro maestro de siempre, la filosofía empieza en la poesía. Rosario opina lo mismo. En su entrevista con Carballo afirma, entre los géneros literarios, ninguno se aproxima tanto a la filosofía como la poesía. Y también, la poesía es un ejercicio de ascetismo, un intento de llegar a la raíz de los objetos, intento que por otros caminos es la preocupación de la filosofía. Confiesa que sus poemas oscilan de lo abstracto a lo concreto. Si su autorretrato ejemplifica la ironía de lo concreto, Bella Dama sin Piedad es la ironía de la muerte y lo abstracto del vacío. En Mujer que sabe latín, calificará a las narradoras policíacas como bellas damas sin piedad. Pero Castellanos más bien quiso pertenecer a esa corriente de poesía intelectual a la que pertenecen El primero sueño y Muerte sin fin, donde se lleva la inteligencia a una combustión próxima a la luz. La autora se lamenta de que sus poemas no encajen en esa corriente, pero yo pienso que piezas como Bella Dama sin Piedad sí lo hacen. Tampoco considera su poesía autobiográfica, desconfía de la eficacia del desahogo y no cree en la validez de los estados de ánimo. Al ser fugaces, no aspiran a la permanencia, el fin de la poesía. Un ejemplo es Lamentación de Dido, en la que cuenta su propia historia a través de un personaje mítico, tal vez, creo, un poco como lo hizo Alfonso Reyes con Ifigenia. Lo cierto es que para Castellanos la inteligencia, la luz, es indispensable en la poesía. Por eso fue gran lectora de Sor Juana, Gorostiza, T.S. Eliot y Paul Valéry. Qué distinto, Bella Dama sin Piedad, de aquel viejo poema, La muerte,
que Rosario escribió en su adolescencia y que me recuerda un poco al último poema de Alfonsina Storni. Allí, más emotiva e ingenua, Castellanos califica a la muerte de madre cariñosa y tierna que ha de acogerme en su regazo tibio y borrar con su voz todas mis penas. Es impresionante la evolución de su concepto de literatura a partir del encuentro con la antología Laurel. Entonces ya puede aplicarse la máxima de Arnold Hauser, quien escribió: el arte solo tiene algo que decir cuando se le dirigen preguntas. Para quien es mudo, el arte es mudo también. La obra de Rosario sigue suscitando interrogantes y allí radica su permanencia. Concluyo con una pequeña anécdota. En 1974 yo tenía 9 años. Como nieto de pintor e hijo de músicos, en mi casa se respiraba un ambiente artístico y literario, y a esa edad yo no era aficionado, ni lo soy todavía, a los noticieros. Pero recuerdo bien cuando mi padre me comentó que Rosario Castellanos acababa de morir electrocutada al tratar, aún mojada por el reciente baño, de encender una lámpara. Lo dijo para que yo tuviera cuidado. Meses antes, jugando con un enchufe de la luz, recibí una descarga que me arrojó con desdén a unos metros y me dejó el pulgar negro. No morí, como puede constatarse en este instante, pero lo que más me impactaría de la luz no sería la descarga que recibí, sino el fallecimiento de Rosario. Era la primera vez que escuchaba su nombre y me pareció una muerte absurda. En su discurso fúnebre, el secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa, dijo que esta penetrante observadora nunca perdió la virtud de sonreír y aún de hacer ironía ante la adversidad del propio sufrimiento. Ahora pienso que la absurda y bella dama sin piedad hizo de Rosario la protagonista de una ironía. Que sirva este humilde texto como breve homenaje a una de las inteligencias más despiertas, lúcidas e inquietas de nuestras letras. Muchas gracias. Para continuar con el homenaje a Rosario Castellanos, he invitado a dos docentes e investigadoras. Asmara Gay, con quien ya sostuve una plática en torno al ensayo en este mismo canal, y Josefina Pantoja Meléndez. Josefina Pantoja Meléndez es doctora en letras, maestra en letras latinoamericanas y licenciada en filosofía. Tiene estudios de posgrado centrados en el estudio de la literatura desde una perspectiva filosófica, estudios de la literatura de Jorge Luis Borges a partir de una metodología intertextual que permite el análisis de textos literarios desde la filosofía. Fue becaria del CONACYT durante la maestría y el doctorado. Participó de una estancia de investigación en la Facultad de Filosofía de Sevilla. Ha presentado trabajos que plantean la interdisciplinariedad entre filosofía y literatura en congresos, foros, encuentros y coloquios nacionales e internacionales. También ha sido docente en las áreas de ciencias sociales, cultura, comunicación, letras, humanidades y narrativas, entre otras, en varias instituciones de educación superior, como la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, donde forma a estudiantes con un perfil interdisciplinario que les permita la creación de narrativas digitales que evidencien pensamiento crítico en el área de las humanidades. Muchas gracias, Asmara y Josefina, por su participación en este homenaje a Rosario Castellanos. Vamos a empezar con la ponencia de Josefina Pantoja Meléndez.
Según Lucía Fox Lockert, la obra completa de Rosario Castellanos puede interpretarse a través de un análisis de la realidad hispanoamericana enfocado en la imagen y la búsqueda de la autenticidad de la mujer. Este análisis sigue un proceso de 3 etapas para explorar las interacciones entre los sexos. La primera, reflejada en las novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas, presenta las actitudes típicas y roles tradicionales de las mujeres. En la segunda, los personajes cuestionan y transgreden sistemáticamente los tabúes sociales, como se observa en las colecciones de cuentos Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia. Finalmente, la tercera etapa revela la percepción de lo que la mujer realmente es, en contraste con la imagen que la sociedad le ha impuesto, como se refleja en la obra El Eterno Femenino. Dentro de estas 3 etapas del proceso mencionado por Foss Lockert, Lecciones de Cocina, uno de los textos que conforman la colección Álbum de Familia, se ubica en la fase intermedia, donde los personajes se rebelan contra las convenciones sociales. En el relato que vamos a analizar, la autora muestra cómo, a partir de una identidad moldeada por la receta, prescrita por las estructuras patriarcales, la conciencia femenina comienza a desgarrarse para iniciar su camino hacia la liberación. La otredad femenina, entendida como un reflejo que se define a partir de un yo masculino patriarcal, asumido como absoluto y esencial, es un tema planteado por la filósofa existencialista Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo, texto fundacional del movimiento feminista de la segunda mitad del siglo XX. El análisis que aquí presento explora el diálogo entre este texto y el de Simone de Beauvoir, utilizando el marco teórico de la intertextualidad. ¿Por qué elegir este enfoque? En Lecciones de Cocina, el texto dialoga de manera implícita con corrientes filosóficas como la fenomenología y el existencialismo, ampliamente difundidas en México durante la década de 1970, 5 años antes de la publicación del texto analizado aquí. Aunque Castellanos no menciona directamente a ningún filósofo ni marca explícitamente sus referencias a la fenomenología y al existencialismo, la obra sugiere una integración más profunda de estas filosofías, especialmente del existencialismo, reflejado en el subtexto de la narrativa. Por otra parte, la intertextualidad nos permite desentrañar la articulación que las diversas partes de la construcción literaria del texto, como la configuración de los personajes, la función del narrador, la focalización, el manejo del tiempo y del espacio, entre otros, mantienen con la propuesta del segundo sexo, en un juego entre textos que se absorben y borran las costuras entre ellos, deviniendo así en una estructuración narrativa literario-filosófica. La historia del término intertextualidad se origina en la reseña de Julia Kristeva a 2 obras de Mikhail Bakhtin, donde además de destacar la riqueza del pensamiento de Bakhtin, introduce el concepto de intertextualité para describir la dialogicidad. Cito a Kristeva. En Bakhtin, por lo demás, esos 2 ejes que él llama respectivamente diálogo y ambivalencia no están distinguidos con claridad, pero esa falta de rigor es más bien un descubrimiento que Bakhtin es el primero en introducir en la teoría literaria. Todo texto se construye como mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad. Hasta aquí Kristeva. Las direcciones que ha tomado la intertextualidad después de Kristeva son variadas. Entre ellas, destaca especialmente su utilidad como herramienta para el análisis textual, lo que requiere un sistema de categorías para su estudio. Gerard Genet identifica 5 categorías que describen diferentes tipos de relaciones entre textos. La hipertextualidad, que conecta un texto B, hipertexto, con un texto A, hipotexto. La architextualidad, que examina la relación del texto con el género. La metatextualidad, que explora la relación del texto con la crítica. La paratextualidad, que analiza la relación del texto con elementos como el título, intertítulo, epílogo, advertencias, prólogos, notas, etc. Y finalmente la intertextualidad, definida como, cito a Genet, la presencia de un texto en otro.
El término intertextualidad adquirió con los trabajos de Julia Kristeva enfoques de otros investigadores como Barth, Rifater y Derrida, el estatus de categoría teórica fundamental para los estudios literarios, pues describe aspectos clave de la praxis literaria actual. Además, ha sido esta misma praxis la que forzó la introducción de un término en consonancia con sus métodos propios y las interacciones entre los textos y las circunstancias que permiten la producción de su significado. Desde esta perspectiva, la intertextualidad no solo ofrece un marco teórico robusto para entender la interacción entre textos, sino que también proporciona una herramienta analítica invaluable para desentrañar las capas de significados en obras complejas como lecciones de cocina. En lecciones de cocina se observa una especie de polifonía textual con un doble movimiento. Hacia adentro, en la interrelación entre los textos del mismo libro, álbum de familia, y hacia afuera, con los lazos que Lecciones de Cocina tiende con el género literario al que pertenece. De acuerdo con Gerard Genet, la paratextualidad refiere la relación que guarda el texto con el título, lo presenta, le da presencia e incide en su interpretación. Álbum de familia es un título que origina un horizonte de expectativas que pertenece a la semántica del texto. El título mismo inicia la narrativa y prefigura una exploración de las relaciones domésticas y los roles tradicionales de la mujer dentro del espacio familiar. El álbum de familia alude a fotografías y recuerdos que capturan la historia y las dinámicas de una familia. Todos los textos de la colección se encuadran dentro de ese álbum. En el cuento Domingo se explora la feminidad, el cuerpo y la sexualidad de Edith, una mujer casada. En Cabecita Blanca, otro de sus cuentos, se aborda la crisis de identidad de una mujer adulta que se enfrenta a las convenciones de género. Y en el texto homónimo del libro, Álbum de Familia, se narra la historia de una escritora que dialoga con sus condiscípulas sobre la relación de las mujeres con la literatura, el matrimonio y la maternidad. Dentro de ese álbum se encuentra el texto Lecciones de Cocina, cuyo título funciona catafóricamente, anticipando una exploración de instrucciones o guías esperadas en un contexto culinario, prefigurando el contenido del texto. Además, el título actúa anafóricamente, mirando hacia atrás, conectándose con la tradición literaria. De acuerdo con José Enrique Martínez de la Escalera, el título no es mera puerta, mero preanuncio de lo que uno va a encontrar, porque esa puerta se abre hacia atrás y hacia adelante. Actúa no solo como catáfora, sino como anáfora en cuanto remite a un título anterior. Y desde el primer momento podemos intuir asunciones, negaciones y réplicas con la tradición cercana o lejana. Hasta aquí, Martínez Fernández. El título Lecciones de Cocina sugiere una conexión con el género literario y en este caso presenta elementos architextuales. Tradicionalmente el libro de cocina remite a un texto sobre la preparación de alimentos. Sin embargo, aquí se deconstruye el género discursivo de la receta. El uso que la protagonista hace de la receta no corresponde al propio de un documento perteneciente a este género discursivo. Cito a San Alisteurio, que dice: si bien el libro de recetas tradicionalmente abre una esfera de quehaceres domésticos escrito por y para mujeres, la travesía que se emprende nos acerca al libro de cocina desde una lectura crítica. Hasta aquí San Eleuterio. Esto sugiere una ironía que cuestiona y pone en entredicho las lecciones culturales heredadas y las expectativas de género transmitidas como un tipo de receta. En este sentido, la relación del título con el texto refleja lo que el teórico de la intertextualidad Manfred Pfister conceptualiza como un grado de intertextualidad llamado dialogicidad. Cito a Manfred Pfister: la relación que guarda el intertexto con su pretexto original, ya que puede ironizarlo o minar sus supuestos ideológicos. Hasta aquí Pfister. Lecciones de Cocina ejemplifica una compleja interacción textual que se despliega tanto hacia adentro, dentro del álbum de familia, como hacia afuera, en su relación con el género literario de la receta. El título, cargado de ironía,
cuestiona y deconstruye las expectativas tradicionales del género, estableciendo una dinámica de architextualidad que interroga y subvierte los supuestos culturales y literarios. Esta relación, que se manifiesta a través de conexiones catafóricas y anafóricas, enriquece la narrativa mediante la paratextualidad, entretejiendo elementos de crítica social y literaria y ofreciendo una reflexión profunda sobre las normas y roles de género. El cuento, Lecciones de Cocina, se estructura como un flujo de conciencia protagonizado por una recién casada, que también actúa como narradora omnisciente. La protagonista principal es una mujer intelectual con habilidades limitadas para desempeñar roles tradicionales. En el relato, la vemos preparando la cena para su marido, 2 filetes asados, mientras reflexiona en un monólogo introspectivo sobre sus experiencias conyugales, culturales y sociales. Al principio se identifica con el rol de la mujer del matrimonio bien, caracterizado por el silencio, la obediencia y la sumisión. Sin embargo, a medida que reflexiona sobre su situación, comienza a adoptar un nuevo rol basado en la resistencia, la lucha y el autodescubrimiento auténtico. Los elementos intertextuales instalan al lector desde el principio en el cuestionamiento principal del segundo sexo de Simone de Beauvoir, convirtiéndose en un componente estructural fundamental en la arquitectura literaria del cuento, ampliando su estatus discursivo. La conciencia emergente de un sujeto femenino que busca definir su identidad se desarrolla a partir de roles tradicionales representados en la receta. Se me atribuyen, dice la protagonista de este cuento, cito a Rosario Castellanos, se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infatigable. Pero no se me paga ningún sueldo. No se me concede un día libre a la semana. No puedo cambiar de amo. Gracias por haberme abierto la jaula de una rutina estéril para encerrarme en la jaula de otra rutina que, según todos los propósitos y las posibilidades, ha de ser fecunda. Gracias por darme la oportunidad de lucir un traje largo y caudaloso, por ayudarme a avanzar al interior del templo, exaltada por la música del órgano. Hasta aquí la cita. La domesticidad obligatoria y la celebración matrimonial inciden en la identidad que no se reconoce, reflejando un conflicto interno en la protagonista que se pregunta, ¿pero quién soy yo? La pregunta revela una búsqueda de identidad, cuestionando su papel limitado como esposa en el matrimonio. La respuesta es automática. ¿Quién soy yo? Tu esposa, claro. Sugiere una identidad predefinida y restringida por las normas sociales y las expectativas de género. Esta reflexión inicial establece el tono para explorar más a fondo la complejidad de la identidad femenina en relación con las estructuras sociales y el patriarcado. Según Simone de Beauvoir, a lo largo de la historia las mujeres han sido definidas y diferenciadas en relación con el hombre, ya sea como esposas, amantes, cortesanas, hermanas o hetairas. Ellas no tienen existencia propia, sino que siempre están vinculadas a los hombres, quienes les imponen identificarse con la proyección que ellos hacen de sus deseos. La mujer es lo otro, definido a partir de la mismidad masculina, sin connotación de reciprocidad y siempre en una relación de asimetría. Cito a Beauvoir. El hombre define a la mujer, no en sí, sino en relación con él. La mujer no tiene consideración de ser autónomo. La mujer se determina y diferencia con respecto al hombre y no a la inversa. Ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es el absoluto, ella es la alteridad. Hasta aquí la cita. Beauvoir sostiene que la noción del otro es fundamental como la propia conciencia humana presente desde las sociedades primitivas y sus mitologías, siempre representadas en dualidades como día, noche, bien, mal, etc., donde cada término solo se entiende en relación con su opuesto. Esta idea de alteridad es crucial para el pensamiento humano, ya que define cómo nos entendemos a nosotros mismos en contraste con lo diferente.
Históricamente, los hombres han sido vistos como el sujeto principal, lo mismo, mientras que las mujeres han sido relegadas a la posición de lo otro. Cito a Beauvoir. En dualidades compuestas por términos que se definen en correlación, ninguno se define como uno sin enunciar al otro frente a sí. Hasta aquí Beauvoir. Sin embargo, esto no sucede con los términos femenino y masculino. No son términos complementarios que formen un todo preexistente de una dualidad. Lo femenino no se define por su oposición a lo masculino, por lo que deviene en alteridad absoluta. Cito a Beauvoir. Siguiendo a Hegel, descubrimos en la propia conciencia una hostilidad fundamental respecto a cualquier otra conciencia. El sujeto solo se afirma cuando se opone. Pretende enunciarse como esencial y convertir al otro en inesencial, en objeto. Sin embargo, la otra conciencia le plantea una pretensión recíproca. ¿Cómo es posible entonces que entre los sexos esa reciprocidad no se haya planteado? Que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlato, definiéndolo como alteridad pura. Hasta aquí Beauvoir. En el contexto de la lucha de las conciencias por afirmarse y cómo una se afirma convirtiendo a la otra en objeto, la cocina se presenta como un escenario que no solo es un espacio físico, sino también un símbolo de confinamiento de las mujeres dentro de las expectativas tradicionales masculinas. La protagonista del cuento de Castellanos describe su lugar en la cocina como algo predestinado y eterno. Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos ha estado aquí. Hasta aquí la cita. Ilustrando cómo las normas sociales han esencializado su rol como algo fijo e inmutable. ¿Quién soy yo?, se pregunta la protagonista del cuento de Castellanos. Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir. Llevo una marca de propiedad. Hasta aquí la cita. Finalmente, la pérdida del nombre y la identificación únicamente como esposa subraya la alienación de su propia identidad. Dice la protagonista del cuento, porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo, que tampoco es mío. Hasta aquí la cita. Esa pérdida de identidad individual refleja lo que Beauvoir llama la alteridad pura, donde la mujer es completamente definida en función del hombre y de su papel dentro de la estructura patriarcal. Sin embargo, la focalización del relato acentúa el espacio subjetivo de la experiencia interna, resaltando las dudas, luchas y conflictos internos y reflejando una tensión constante entre la identidad personal y los roles dictados por la receta. Aquí la referencia intertextual al libro de Beauvoir es indiscutible. Cito a Beauvoir. En realidad, la naturaleza no es un hecho inmutable como tampoco lo es la realidad histórica. Si la mujer se describe como lo inesencial que nunca se convierte en esencial, es porque no opera ella misma esa inversión. Hasta aquí la cita de Beauvoir. Operar esa inversión, devenir de la otredad al ser uno o una, al sí mismo o sí misma y afirmarse frente a la otra conciencia, implica un acto revolucionario que sacude las estructuras de un sistema social patriarcal, ya que las mujeres están dispersas entre los hombres y están más estrechamente ligadas a ellos a través del hogar, el trabajo, los intereses económicos y sociales que a otras mujeres. Las mujeres burguesas sienten solidaridad con los hombres de su clase y no con las mujeres proletarias. Las mujeres blancas se alinean con los hombres blancos, no con las mujeres negras. Mientras otros grupos oprimidos pueden concebir la posibilidad de eliminar a sus opresores, las mujeres no pueden ni soñar en eliminar a sus opresores. El vínculo que las une a sus opresores no se puede comparar con ningún otro. Cita de Beauvoir. Aparte, en el texto que analizamos, somos espectadores de la lucha de oposición de una conciencia que pelea por afirmarse frente a la otra conciencia que le impone la receta. De este modo, la protagonista reflexiona y cuestiona su rol, abriendo el camino hacia el autoconocimiento
de una identidad auténtica definida en términos de autonomía y libertad. Se pregunta la protagonista de Lecciones de Cocina, ¿qué rayos pasa? Esta maldita carne está empezando a soltar un humo negro y horrible. A esta carne su mamá no le enseñó que era carne y que debería de comportarse con conducta. Cierro cita. La carne es un recurso metonímico. Su comportamiento anómalo en la cocina refleja algo más profundo. Metonímicamente representa la situación de la protagonista atrapada en roles y expectativas tradicionales que no funcionan adecuadamente para ella. El descontrol de la cocina de la carne refleja la pérdida de control y la sensación de estar fuera de lugar que siente la protagonista en su vida doméstica. La frustración de la protagonista con la carne, que no se comporta como debería, es una extensión de su propia lucha. Así, la carne se convierte en espejo de su propio conflicto interno. Cito. Recapitulemos. Aparece primero el trozo de carne con un color, una forma, un tamaño. Luego cambia y se pone más bonita y se siente una muy contenta. Luego vuelve a cambiar y ya no está tan bonita. Y sigue cambiando y cambiando y cambiando. Y lo que uno no atina es cuándo pararle el alto. Y el trozo de carne que daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real, ya no existe. Entonces, mi marido también daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real. Hasta aquí la cita. Así como la carne cambia su forma y apariencia dentro del fuego, la protagonista experimenta una transformación interna, cuestionando y redefiniendo su identidad en relación con las expectativas que la otra conciencia masculina le impone. La metonimia de la carne quemada se entrelaza con la metáfora de la transformación personal y la conciencia emergente de la protagonista. Cito, la carne no ha dejado de existir, ha sufrido una serie de metamorfosis. Continuará operando en otros niveles, en el de mi conciencia, en el de mi memoria, en el de mi voluntad, modificándome, determinándome, estableciendo la dirección de mi futuro. Yo seré, de hoy en adelante, lo que elija en este momento. Cierro cita. Y aquí encontramos la interpelación intertextual con el texto de Beauvoir. La conciencia femenina debe enfrentar el riesgo metafísico de alcanzar una libertad auténtica, forjando sus propios fines. Todo individuo busca afirmarse como sujeto. Este es un camino nefasto porque pasivo, alienado, perdido, es presa de voluntades ajenas. Queda mutilado en su trascendencia, frustrado de todo valor. Sin embargo, es un camino fácil, evita la angustia y la tensión de la existencia auténticamente asumida. La protagonista del texto analizado asume el riesgo y la angustia que implica una libertad auténticamente asumida. Cito, es verdad que en el contacto colisión con él he sufrido una metamorfosis profunda. No sabía y sé, no sentía y siento, no era y soy. Hasta aquí la cita. El ser se reivindica como sujeto y emerge auténticamente como un para sí y ya no como un ser para otro. Y aquí se presenta el intertexto del segundo sexo de Beauvoir, donde su autora señala que el dilema de la mujer radica en este conflicto entre su deseo de ser considerada esencial y las circunstancias históricos-sociales que la sitúan como inesencial. La cuestión central es cómo puede un individuo realizarse plenamente en la condición femenina y recuperar la independencia, no en términos de felicidad, sino de auténtica libertad. Es una conciencia que se enfrenta al desamparo y la angustia existencial al decidir su propio ser, descubriendo su intimidad y percibiendo al otro como una libertad opuesta, que ya no necesariamente absoluta ni esencial, que ya no es necesariamente absoluta ni esencial en términos metafísicos. Cito a Castellanos. Yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña. Yo no soy el reflejo de una imagen en un cristal. A mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia o de toda conciencia posible. Yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen. Yo también soy una conciencia que puede clausurarse, desamparar a otro
y exponerlo al aniquilamiento. Cierro cita. Y así deviene la protagonista el proceso dialéctico en el que la conciencia femenina logra operar esa inversión de lo otro en lo uno al asumirse como esencial y liberarse de la otredad absoluta impuesta por la conciencia masculina patriarcal. En este acto de afirmación se posiciona como uno y rompe con la dinámica de sumisión. En conclusión, podemos decir a través del formato de la receta y la técnica del fluir de la conciencia, se revela la complejidad de la identidad femenina moldeada por normas y expectativas de una sociedad patriarcal en lecciones de cocina. Relato que establece un diálogo con la filosofía existencialista del segundo sexo de Simone de Beauvoir, quien plantea que la mujer ha sido tradicionalmente definida como la otredad absoluta en relación al hombre. La protagonista, a través de un monólogo interno mientras cocina, simboliza la lucha interna por la autodeterminación y la búsqueda de una identidad auténtica, desafiando la domesticidad y la subordinación impuesta por una sociedad androcéntrica. Rosario Castellanos, al deconstruir el género discursivo de la receta culinaria, desmantela las lecciones culturales heredadas y ofrece una crítica incisiva de las estructuras patriarcales. Así, el texto no solo actúa como una narrativa literaria, sino también como una reflexión filosófica que cuestiona la esencia prescrita de la mujer y promueve la reivindicación de su autonomía y libertad. La metonimia de la carne en proceso de cocción refleja la transformación de la protagonista, marcando su transición de un objeto pasivo a un sujeto activo que se afirma en sí y para sí, reflejando el proceso dialéctico de inversión de la alteridad en autodefinición esencial. Muchas gracias. Muy interesante, Josefina. Gracias. Sí, sí, muy interesante. Me acordé de cómo Jean-Paul Sartre en El ser y la nada adapta la dialéctica del amo y el esclavo Justamente. de Hegel, ¿verdad? Y esto lo retoma después también Simone de Beauvoir. Sí, Ujú. sí, en efecto. Muy bien. Le vamos a dar ahora la palabra a Asmara Gay. Muchas gracias. Deconstrucción de la mirada crítica en la obra ensayística de Rosario Castellanos. En su ensayo La crítica literaria de 1954, Antonio Latorre afirmaba que quien ejerce el oficio de crítico es también un creador, un poeta que devela la íntima lectura que ha realizado sobre una obra literaria y al mismo tiempo propone en la manera de expresar su crítica una estética. Tal es el caso de Rosario Castellanos como crítica. La estética de Rosario no está planteada exclusivamente en el teatro, la poesía o la narrativa que escribió, sino también en sus ensayos y en sus textos más teóricos, como sobre cultura femenina, su tesis de maestría de 1950. Para Rosario Castellanos, la estética es vital, el eje de su pensamiento y de su lenguaje. Esta necesidad estética se vislumbra desde el inicio en sus estudios universitarios. En su ensayo, Si poesía no eres tú, entonces ¿qué?, la autora nos cuenta que en la década de 1940 se inscribe en la licenciatura en Letras de la UNAM. Sin embargo, pronto se percata de que en su búsqueda personal, intelectual y académica, desea hacer algo más que escribir y leer sonetos y contar en decasílabos, por lo que se cambia a filosofía. Algunos años después, casi está por acabar la licenciatura, cuando nota que la literatura sigue latiendo en ella y duda, como buena filósofa, de si estudió realmente lo que deseaba. Finalmente, en 1950 se gradúa como maestra en filosofía y se va a la Universidad de Madrid a estudiar un posgrado en estética y estilística. La estética es una rama de la filosofía que estudia la teoría del arte, es decir, cuáles son los fundamentos que permiten que una obra sea considerada arte y qué la distingue y la aleja de otros productos culturales que no lo son. La cuestión del arte ha sido tratada por autores desde la época arcaica hasta nuestros días: Platón, Aristóteles, Hegel, Schopenhauer, Tolstoy, entre otros. Y la estilística es una parte de la estética, o dicho de otro modo, la personalidad de la estética en una obra o autor. En su ensayo sobre el estilo de 1965, Susan Sontag comenta: el estilo es el principio de decisión en una obra de arte.
la firma de la voluntad del artista, y como la voluntad humana es capaz de un número indefinido de posiciones, existe un número indefinido de posibles estilos para la obra de arte. El estilo de un artista, desde un punto de vista técnico, no es otra cosa que el idioma particular en que despliega las formas de su arte. Cuando un discurso, un movimiento, una conducta o un objeto se desvían un tanto más del directo, útil e insensible modo de expresarse o de estar en el mundo, podemos considerarlo como poseedor de un estilo y como autónomo y ejemplar a un tiempo. Cierro cita de Susan Sontag. Tales son la estética y la estilística, preocupaciones y ocupaciones que Rosario Castellanos tiene como filósofa y escritora y que permean transversalmente su obra con independencia del género literario y del tema que aborde. Inclusive, para asegurarse de que estamos comprendiendo sus intenciones estéticas, y no solo pues su propósito es realizar comentarios sobre obras literarias o autores, continuamente hace apreciaciones metaliterarias sobre la función del crítico del arte o sobre el modo en que escribe su propia crítica con autoconciencia. Señala en De la poesía y la crítica según T.S. Eliot. El lector, susceptible de transformarse en crítico, ha de atravesar varias etapas para la educación y afinación de su gusto estético. La primera etapa consiste en discernir si un poema es bueno o malo, aunque el placer que se experimente ante el primero y la repugnancia que suscite el otro sean inefables, ya que todo el tiempo se ha sostenido que no hay más criterio que el de la perfección formal para calificar, y es bien sabido de todos que muchas veces es preciso ir contra las reglas retóricas para que surja la obra de arte. En el segundo estadio, el lector o crítico tiene ya la aptitud para ordenar lo escogido según una jerarquía que puede coincidir o discrepar con la que ha establecido la costumbre. Por último, y aquí la piedra de toque para reconocer el verdadero crítico del que no es más que un aficionado, al enfrentarse al contemplador con algo nuevo en su tiempo, ha de hallar el modo adecuado y nuevo también de considerarlo, de juzgarlo y de situarlo. Hasta aquí la cita de Rosario Castellanos. Como la estética relacionada con la crítica de la autora chapaneca ha sido poco estudiada, me ha parecido que ese trabajo puede aportar algo al respecto. Eduardo Mejía, prologuista de las obras reunidas de Rosario Castellanos en el Fondo de Cultura Económica, comenta en el tomo 2 que en cuanto a su papel crítico, Castellanos destaca estéticamente por su amabilidad, su claridad, inteligencia para el lector, precisión y concisión de las ideas que expone y sobre todo el rigor, nunca hace concesiones, y la vocación. Por mi parte, al iniciar ese trabajo, noté que hay elementos estéticos destacables en la obra ensayística de Rosario Castellanos, como lo son el empleo de las figuras retóricas, las estrategias literarias y el rigor de su pensamiento crítico, que como lo comenta Mejía, no tiene concesiones para ningún autor, ni siquiera para los autores que ella admiraba como Simone de Beauvoir. Este fue mi punto de partida para elaborar la deconstrucción sobre la mirada crítica que propongo ahora. Sin embargo, debo añadir que conforme fui examinando su obra, advertí que en todos los ensayos trabaja con 4 principios estéticos generales: el contexto, el concepto, la reseña y la biografía, y que estos elementos se hallan de manera transversal en su obra crítica. En ese sentido, volví a inspeccionar los ensayos y me percaté de que no solo son importantes estos aspectos para dar forma a sus ensayos, sino que estos principios son la forma de sus ensayos. Así descubrí al menos 4 tipos de ensayos que escriben: el ensayo conceptual, el ensayo contextual, la reseña crítica y el ensayo biográfico. En esta comunicación que ahora estoy compartiendo con ustedes, he dividido en 2 partes mi trabajo, del que solamente presentaré en esta ocasión la primera parte, es decir, la tipología de los ensayos de Rosario Castellanos. Y la otra parte de estrategias estilísticas la transmitiré en otra ocasión y en otro momento. También para trabajar esta tipología, revisé sus 2 obras ensayísticas de la etapa final de su vida, pues me parece que en estas dos obras, Mujer que sabe latín de 1973 y El mar y sus pescaditos de 1975, pues ya tiene un estilo mucho más definido y
tanto la forma de sus ensayos como la seguridad estilística está mucho mejor plasmada. Y también al final del trabajo he incorporado un anexo en el que aparecen los ensayos divididos de acuerdo con el tipo de ensayo que estoy comentando. Tipos de ensayos. Antes de dar las características de la tipología, me parece importante comentar que en su papel de crítica, Rosario Castellanos, como ya lo mencionaba, es autoconsciente de su propia estética y que inclusive mientras aborda los temas, ella misma menciona y define tanto la estética como la literatura y la crítica. Al respecto, y en diálogo con lo que me he propuesto en este trabajo, en su ensayo Eudora Welty, El reino de la gravedad, Castellanos afirma que la literatura es un juego cuyas reglas se inventan y se establecen a cada nueva partida y rigen solo mientras esa partida dure. Fin de la cita. Castellanos afirma que la literatura es un juego cuyas reglas se inventan. Se entiende que esas reglas son los principios sobre los que construye sus ensayos también. Más adelante, a estas reglas del juego añade la prioridad del objeto estético por encima de su creador, objeto que ha de someterse a múltiples exigencias: trabajo, constancia, lucidez para advertir los errores, prontitud para rectificarlos y tiempo, que puede observarse en lo que se dice y cómo se dice en ese objeto estético. Asimismo, deseo señalar que todos estos ensayos están estructurados como ensayos, es decir, con introducción, desarrollo y conclusiones, escritos con base en una hipótesis y argumentados con respecto de esta, como cualquier ensayo, por lo que no me detendré en esa estructura que se sobreentiende, sino en las formas interiores, la estructura interna de sus trabajos. Ensayo conceptual. Le he dado el nombre de ensayo conceptual al tipo de ensayo con el que Rosario Castellanos se sumerge para dar cuenta de una noción en específico, como ocurre en Sobre cultura femenina. Es decir, en la medida en que teje sus ideas, la noción que quiere transmitir sale de las tinieblas para ser comprendida, ya sea por comparación, de un modo irónico, o por medio del dibujo de sus características y o de su visualización de la realidad. Así, la noción, el concepto, es el eje de la argumentación en el ensayo. Por supuesto, en el caso de los filósofos, es uno de los textos básicos por medio de los que elaboran sus reflexiones sobre algún fenómeno. ¿Qué es la ilustración?, se pregunta Immanuel Kant en 1784, para contestarse a continuación. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad y dar características y ejemplos de cómo el hombre está atado a la minoría de edad por el sistema al que pertenece, por medio de qué acciones podría establecer una salida. De manera semejante, nuestra autora en El escritoricio público se pregunta qué es el escribir para dar cuenta precisamente de las características de lo que es ser un escritor. En Mujer que sabe el latín encontramos dos ensayos de este tipo, La mujer y su imagen y Bellas damas sin piedad. En el primero, Castellanos dilucida el concepto de mujer por medio de la imagen que se ha transmitido de ella a lo largo de la historia. ¿Cuál es esa imagen que le devuelve el espejo y que la ata a un deber social que debe cumplir como pago por dejarla existir en el sistema patriarcal? Escrito con una lúcida ironía, la autora nos da las características míticas que se le han confiado a la mujer y sin las cuales no sería una mujer. Pasividad, inercia, feminidad, reconocimiento del triunfo del hombre y sumisión a él, la búsqueda de la belleza perfecta, el espíritu puro, la maternidad. En fin, lo que todos sabemos que para el sistema patriarcal debe ser la mujer. Al adentrarse en este concepto, la interpretación de Castellanos busca romper obviamente con la falsa imagen que se tiene para que al cuestionarla, la mujer, lectora de su obra, emprenda la hazaña de convertirse en lo que realmente es y no en lo que le ha impuesto la sociedad. El otro ensayo, Bellas damas sin piedad, aborda una de sus preocupaciones estéticas más importantes, la creación literaria. El texto da una aproximación de lo que es el relato policial y lo hace por medio de tres autoras: Agatha Christie, Dorothy L. Sayers y Patricia Highsmith. Puede pensarse que, como se refiere al relato policial, en esas tres autoras, tal vez se trate en realidad de una reseña crítica, pero no es así, porque Castellanos cuida profundamente la escritura de sus textos con base en la función que cada uno tiene, y en este sentido lo que quiere mostrar es el relato policial desde la mirada femenina, es decir, a través del concepto y sus características, y en ello basa su argumentación. Dice en el párrafo 6 del ensayo: es un género, se comenta, frecuentado con varia fortuna pero con regularidad por mujeres.
Si en Agatha Christie se llega al crimen empujado por las pasiones y en Dorothy L. Sayers por el ansia de aventura y de peligro, en Patricia Highsmith el crimen es solo el resultado de una larga especulación intelectual. Aquí el tránsito entre el proyecto y la ejecución es el núcleo del relato. Vemos cómo la idea surge en el cerebro de quien va a llevarla a cabo, cómo es contemplada a la luz de diferentes criterios, todos ellos pragmáticos, ninguno de orden moral, cómo va adquiriendo nitidez y precisión gracias al acopio de datos y cómo al fin cristaliza en un proyecto impecable y que sería infalible si no existiera en el mundo ese elemento perturbador que se llama azar. Fin de la cita. Sin embargo, y contrario a lo que podría pensarse por el origen filosófico de la autora, son pocos los textos que escribe con un interés puramente conceptual. Si bien la interpretación de los conceptos está en todos los textos, este tipo de ensayo es raro en ella. Le interesa más, como lo dice ella misma en otro de sus ensayos, mostrar y reflexionar sobre los fenómenos a través del tiempo y de las prioridades que le imprime cada época. Segundo tipo de ensayo, ensayo contextual. En literatura, el contexto se refiere a un conjunto de circunstancias referenciales o lingüísticas que rodean un mensaje. Si se trata del entorno espacio-temporal en que se emite un enunciado, el contexto se denomina contexto referencial o situacional y se llama contexto lingüístico a las unidades lingüísticas que anteceden y siguen a aquella que analizamos, según Matilde Moreno Martínez en su Diccionario Lingüístico Literario. Los ensayos contextuales, escritos por Castellanos, le permiten adentrarse en los dos aspectos del contexto literario, las circunstancias que rodean al fenómeno en un entorno espacio-temporal y las unidades lingüísticas que anteceden y forman parte de él. Son ensayos que le sirven a la autora para reflexionar cada tema con base en alguna hipótesis y por medio de la situación del fenómeno en el tiempo y en el espacio. De tal suerte está escrito, por ejemplo, la participación de la mujer mexicana en la educación formal, segundo ensayo de Mujer que sabe latín. En este, la autora parte de una antigua discusión acerca de si la mujer tenía alma y de acuerdo con la respuesta, si debía colocársele entre las plantas, los animales o en una esfera metafísica distinta donde solamente se le describiera por la pura materialidad, ya que se refería a ella sin alma y sin inteligencia. A partir de ahí, vemos la condición de la mujer y la negación de la sociedad para que estudie. En este viaje histórico e interpretativo de Castellanos, comprendemos por qué, a pesar de que hay excepciones, es decir, mujeres que estudian, esas monstruosas salvedades no hacen más que confirmar y afianzar la regla, según Castellanos. Es por ello que Sor Juana sigue siendo inclasificable. No podemos asimilarla ni sabemos dónde colocarla en la historia. Y termina su vida enferma, en su celda y sin sus libros. El ensayo acaba con un recuento de la mujer, de la educación de la mujer en la época de Rosario y reflexiones sobre el sistema patriarcal. La autora revela que a pesar de que la mujer alcanzó la ciudadanía en 1948 y el voto en 1953, para 1970, época en que están escritos este par de libros, solo un 14% de las mujeres acceden a la universidad. El contexto que nos comenta es diverso, desde el poco interés por parte de la familia para que estudie, hasta las costumbres y valores que le depositan al ser femenino y sobre el que construye su ser, o más bien el ser que el otro quiere de ella, abnegación, virtud, castidad, pureza, sumisión, maternidad, ignorancia. Al respecto, una queda asombrada, igual que Rosario cuando lo reflexiona, que una de nuestras heroínas de la independencia, doña Leona Vicario, fuera tan ignorante pese a las lecturas autodidactas que realizó, pues en cierta ocasión que cortaba algo con un cuchillo, ella se hiere y queda maravillada al ver que la sangre que salía de su cuerpo era roja, roja y no azul, como la de las sirvientas que laboraban en su casa. Todas estas circunstancias sociales, históricas y conceptuales por medio de las que Rosario aborda la situación de la mujer mexicana y su educación, tiene una función y ella misma lo revela en el penúltimo párrafo del texto. Quedamos en un punto: formar conciencia, despertar el espíritu crítico, difundirlo, contagiarlo. No aceptar ningún dogma, sino hasta ver si es capaz de resistir un buen chiste. Uno de sus ensayos más elaborados y donde explora la diversa literatura de su época es con el que abre El mar y sus pescaditos. Los 60, péndulo de la abstracción al compromiso. La exploración, la amplia exploración, incluye a la Novoroma, el existencialismo, la generación beat, el boom latinoamericano,
Sus autores, la concepción sobre literatura y los géneros literarios, impresa en cada corriente literaria, y los autores que no pueden clasificarse en algunas de ellas, pero que sobresalen también en la época, como George Perec y Susan Sontag. Destaca en este ensayo que vale la pena estudiar a fondo, de manera muy detenida, por el amplio contexto que maneja, lo que afirma Rosario Castellanos sobre la literatura. Se borran los límites, las fronteras se abaten, la literatura circula libremente, del verso a la prosa, del canto al discurso, del teatro y del cine a la celda de una novela. Circula libremente también por todos los ámbitos del globo. Nunca se habían hecho tantas traducciones, nunca las novedades literarias de un extremo del mundo habían sido tan pronto conocidas en las antípodas. Un lector común y corriente de cualquier idioma puede ya estar al tanto de lo que ocurre hoy en Europa, en África, en la India, en Japón, en los países árabes y Latinoamérica. Fin de la cita. En cuanto a la reseña crítica, se trata una de las formas ensayísticas que más explora en los dos libros, En Mujer que sabe latín y En el mar y sus pescaditos. La base de este ensayo es examinar la obra de algún autor, por supuesto, o incluso a un autor en sí mismo, abordándolo en su generalidad, como comento, o explorando algún libro o tema en particular de ese libro o de ese autor. Habitualmente ha incorporado el eje temático de sus reflexiones en el mismo título. Por ejemplo, Natalia Ginzburg, La conciencia del oficio; Penélope Gilliatt, La renuncia a la seducción; François Moreau, La agonía de una clase. Pero sería engañoso para nosotros si solamente nos guiáramos por este detalle para clasificar su obra ensayística como una reseña crítica, ya que algunos títulos de sus ensayos biográficos y contextuales están moldeados con la misma forma. Por ejemplo, Simone Weil, La que permanece en los umbrales, ensayo biográfico, o Doris Lessing, Una mirada inquisitiva, ensayo contextual. Sin embargo, en el caso de la reseña crítica, le sirve a Rosario no solo para evaluar la obra en turno, sino para tratar un tema en específico, sobre todo combatir alguna idea o lugar común. De tal suerte, vemos cómo explora la condición humana de Sade a través de sus cartas, en el epistolario del Marqués de Sade. Lejana de prejuicios morales, por medio de las epístolas que lee, Rosario investiga no al libertino, al hombre que todo mundo condena, excepto los surrealistas, sino al ser humano, al ser detrás de la máscara, dice Rosario. Respetuoso de los lazos del parentesco, preocupado por la educación de sus hijos y por la opinión que ellos puedan formarse de un padre tan universalmente rechazado, lleno de escrúpulos para impedir que la esposa se entere de sus extravíos y sufra por ellos, el Marqués de Sade aparece en la intimidad de estas páginas que no han sido dadas a la publicidad sino hasta mediados de 1969, como el reverso de la medalla que la historia ha acuñado con su imagen. Su nombre ha llegado a ser sinónimo de la crueldad para con los demás, pues él va a insistir en su verdadera condición de víctima de los otros. Pues a pesar de la ponderación de que Sade hace gala en su epistolario, hay algo con lo que va a entrar en un conflicto irreductible que va a llevarlo a la catástrofe: las costumbres. Entre los hechos que describe, no hay uno que la humanidad no hubiese practicado. Lo nuevo, lo imperdonable, es que proclamara que lo que se hacía en secreto se ungiera como legítimo. Fin de la cita de Rosario. El repaso que hace de François Morat como escritor de derecha, escritor burgués, En el mar y sus pescaditos, es realmente ejemplar, no solo porque en la primera parte acude a la conceptualización del término derecha, que muy acertadamente sigue vigente en la actualidad, sino porque en el hilo de las meditaciones sobre el estilo de Moreau establece un análisis alejado de las pasiones, una evaluación rigorista que concluye con la meditación de la literatura y de la vigencia de la literatura de este destacado escritor francés. El último tipo de ensayo que he revisado, que he examinado y que escribe Rosario Castellanos es el ensayo biográfico. Junto con la reseña crítica, desde mi punto de vista, es el ensayo biográfico uno de los textos a los que más acude para referir su pensamiento. Como su nombre lo indica, conjunta dos tipos de textos, el ensayo y la biografía. Escribir un ensayo biográfico, entre paréntesis, obviamente no es fácil. Se necesita conjuntar los pasos más importantes de la vida de alguien y entrelazarlos con una hipótesis que se sustenta con el detalle biográfico y las reflexiones pertinentes. Basados en esta aproximación, podemos notar que además de que es un tipo de molde reflexivo que le gusta a la autora y con el que por momentos se divierte, como en el ensayo La mujer ante el espejo, 5 autobiografías,
Castellanos ocupa dos formas de este texto: el ensayo biográfico propiamente dicho, es decir, de otra persona, y el ensayo autobiográfico. Con respecto del primero, abundan los ejemplos, aunque uno de los más entrañables es el de Simone Weil, La que permanece en los umbrales. Rosario Castellanos nos comparte paso a paso lo que fue la vida de Simón y lo hace como un reflejo de la mujer de su época, de sí misma incluso. En la breve vida de Simone Weil, de sus preocupaciones que nos transmite Rosario, podemos ver el espejo de sus propias preocupaciones: la presencia, la ausencia de Dios en el mundo, la degradación social, el desarraigo y sobre todo la desgracia. Dice Rosario Castellanos: esta es una ley tan infalible como la de la gravedad, es la que encadena a los hombres en las más variadas formas de opresión, la que mantiene el orden de las sociedades. Fin de la cita. A través de la vida de varias personas, Violette Leduc o Lilian Hellman, por ejemplo, es que vemos el desarrollo de alguna idea, de la amistad y la literatura, o la legitimación de una vida por medio de la escritura para no morirse de soledad ni de pena. En cuanto al segundo, el ensayo autobiográfico, generalmente la biografía alude a un periodo en la vida de la autora y no al recuento de toda su existencia, como ocurre en lecturas tempranas, donde nos narra la forma en que descubrió la lectura en su adolescencia y lo que la lectura representa para ella. Un remanso tranquilo en que permanecían las formas en la página o la espera de la contemplación y el desciframiento. El ensayo autobiográfico lleva a Rosario Castellanos para observarse a sí misma como objeto de conocimiento. Y hasta aquí la tipología que yo he descubierto y compartido con usted. Gracias. Muchas gracias, Asmara. Estuvo muy interesante. Sí. Me ha recordado varias cosas que menciono también en mi ensayo que leí. Hay una zona en la poesía de Castellanos muy asociada a la filosofía que tal vez Borges asociaría a la filosofía. Borges también hace en un momento dado una, una tipología y él considera, o una pseudotipología, y él considera que hay un tipo de poesía muy asociada a la filosofía. El mismo Alfonso Reyes escribió que la filosofía empieza en la poesía. Ujú. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque Rosario Castellanos opina lo mismo. En su entrevista con Carballo dice, entre los géneros literarios, ninguno se aproxima tanto a la filosofía como la poesía. Lo dice literalmente, y también la poesía es un ejercicio de ascetismo, un intento de llegar a la raíz de los objetos, intento que por otros caminos es la preocupación de la filosofía. Y también confiesa que sus poemas oscilan de lo abstracto a lo concreto. Y al mismo tiempo, hay algo muy curioso: Castellanos quiso pertenecer a esa corriente de poesía intelectual a la que pertenece El primero sueño y Muerte sin fin, pero se lamenta de que sus poemas no encajen en esa corriente. Yo pienso que hay poemas de Rosario Castellanos que sí encajan en esa corriente. Tampoco considera su poesía autobiográfica porque desconfía de la eficacia del desahogo y no cree en la validez de los estados de ánimo. Al ser fugaces, dice, no aspiran a la permanencia. Sin embargo, como tú lo has hecho notar, también hay una zona de su obra profundamente autobiográfica. No sé qué opines de esto. Yo creo que Trayectoria del Polvo dialoga con Muerte sin fin de José Gorostiza. Y hay Ujú. otros poemas filosóficos también. Poesía no eres tú, desde mi punto de vista es totalmente filosófico. Y vale un 10, por ejemplo, Bella Dama sin piedad también. también. Ujú. Muy bien, pues muy interesantes las dos ponencias. Obviamente nos podríamos pasar mucho tiempo platicando Sí. de esto, pero vamos a dejarles a nuestros espectadores, a las personas interesadas, para que pongan sus comentarios, ¿no?, en el video. Y reitero mi agradecimiento a Josefina y a Asmara por sus muy valiosas aportaciones a este homenaje. Pues muchísimas gracias a los dos, Asmara, por la invitación, a ti por
pues ser nuestro anfitrión. Muchas gracias, doctor Rosado, por la invitación. Gracias, Josefina, por compartir también tu ponencia. Me ha gustado bastante y creo que aprendí bastante del tema de la extensión de cocina y la otredad. Pues muchas gracias. Pues a mí también me encantó tu trabajo y estoy viendo que estás metidísima, ¿no? De manera muy comprometida en esta clasificación del trabajo de pues este universo de escritora que es Rosario Castellanos, ¿no? Maravillosa, grande, una Sí, de sí, las sí. grandes voces del siglo XX hispanoamericano. Ujú, sí. Ok, bueno, Incluso pues universal, yo diría. De acuerdo. totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. luego.